Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a generar mucha intriga y les va a hacer pensar. Vamos a sumergirnos en la vida de dos personalidades que seguro muchos de ustedes conocen, Andy Burla y Kerem. La pregunta que nos planteamos hoy, y que da título a nuestro vídeo, es: ¿deciden borrar el pasado? Este es un concepto fascinante, ¿verdad? Todos en algún momento hemos deseado poder borrar ciertas cosas de nuestra historia, ya sean errores, momentos dolorosos o simplemente experiencias que ya no queremos llevar con nosotros. Y cuando hablamos de figuras públicas, de personas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, la presión por proyectar una imagen determinada, una vida perfecta, puede ser abrumadora. Así que si este tema les resuena, si les da curiosidad saber cómo estas personalidades podrían afrontar esa idea de borrar el pasado, les invito a quedarse hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Le dan clic a ese botoncito rojo que ven por ahí y activan la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Bueno, entremos de lleno en materia. Cuando pensamos en Andy Burla y Kerem, ¿qué nos viene a la mente? Inmediatamente pensamos en sus carreras, en sus éxitos, en quizás algunas de las polémicas que han rodeado sus vidas públicas. Pero más allá de la imagen que proyectan, ¿qué hay de su vida privada? ¿Qué hay de esos momentos, esas decisiones, esas relaciones que quizás ellos mismos preferirían no recordar o que les gustaría modificar si tuvieran el poder de hacerlo? La idea de borrar el pasado puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos podría ser un deseo literal de eliminar recuerdos. Para otros quizás sea una estrategia para reinventarse, para dejar atrás errores pasados y construir una nueva identidad. Y para las celebridades con sus vidas expuestas a la opinión pública, esta presión de presentarse como impecables puede ser aún mayor. Analicemos primero el caso de Andy. Imaginen por un momento las presiones que puede experimentar una actriz de su calibre. Cada paso que da, cada relación que tiene, cada declaración que hace, es analizada y comentada por miles, incluso millones de personas. Si ella, hipotéticamente, hubiera tomado decisiones en el pasado que ahora lamenta, o si hubiera pasado por situaciones difíciles que la marcaron profundamente, ¿tendría la capacidad, o el deseo de borrar, esos eventos? Quizás no sea borrar en el sentido literal, sino más bien un esfuerzo consciente por no dejarse definir por ellos. Podría implicar un trabajo personal de sanación, de aceptación, y luego una proyección hacia afuera de una imagen renovada, enfocada en el futuro y en sus logros actuales. A veces el pasado se vuelve una sombra que puede perseguirnos, especialmente cuando la atención mediática es constante. La estrategia de borrar el pasado podría ser, en este contexto, una forma de protección, una manera de controlar la narrativa sobre su propia vida. Ahora pensemos en Kerem. Si bien las presiones sobre él pueden ser de naturaleza diferente, la idea de un pasado que uno preferiría olvidar, o al menos manejar de una manera diferente, también es aplicable. Quizás Kerem haya enfrentado desafíos en su carrera, o haya tenido momentos de duda, o haya cometido errores que ahora le gustaría enmendar. La tentación de borrar el pasado podría manifestarse como un deseo de reescribir su historia, de silenciar las críticas, de eliminar los errores de su currículum público. Pero, ¿es eso realmente posible? ¿Y es incluso deseable? Porque nuestro pasado, por difícil que sea, también nos moldea. Nos enseña lecciones, nos da perspectiva, y en muchos casos nos fortalece. Si Andy y Kerem decidieran borrar el pasado, ¿qué implicaría eso para su identidad actual? ¿Serían las mismas personas sin esas experiencias que los han formado? La idea de borrar el pasado también puede evocar la tentación de negar la realidad, de construir una fachada de perfección que no se corresponde con la verdad. Y en la era de las redes sociales, donde las apariencias lo son todo, este impulso puede ser aún más fuerte. Las celebridades a menudo curan sus perfiles para mostrar solo los aspectos más positivos de sus vidas, omitiendo las dificultades y los errores. En este sentido, podríamos decir que todos, en cierto grado, intentamos borrar partes de nuestro pasado que nos avergüenzan o que no encajan con la imagen que queremos proyectar. Pero cuando hablamos de Andy y Kerem, la escala es mucho mayor. Ahora, ¿qué significa realmente borrar el pasado para ellos? Podríamos interpretarlo de varias maneras.
Por un lado está la opción de la negación, de simplemente pretender que ciertas cosas nunca sucedieron, aunque o rara vez es una solución sostenible. Por otro lado, está la aceptación y el aprendizaje. Reconocer los errores, las dificultades, las experiencias dolorosas, y usarlos como trampolín para crecer y mejorar. Y luego enfocar toda su energía en el presente y en el futuro, construyendo una narrativa diferente, una que esté marcada por la resiliencia y el crecimiento. Esta segunda opción me parece mucho más poderosa y realista. Borrar el pasado no es eliminarlo de la historia, sino más bien transformar la forma en que lo recordamos y cómo nos afecta. Pensemos en las implicaciones prácticas. Si Anne de Burla, por ejemplo, decidiera que quiere borrar un error específico de su pasado, ¿qué podría hacer? Quizás tomar un descanso de la vida pública para reflexionar, para sanar, y luego regresar con un enfoque diferente, con nuevos proyectos que demuestren su evolución. Lo mismo aplicaría para Kerem. Podría ser un cambio en su estilo, en los roles que elige, en los mensajes que transmite. Sería una decisión consciente de no dejarse atrapar por lo que fue, sino de abrazar lo que puede ser. Pero aquí viene una pregunta clave: ¿realmente se puede borrar el pasado? En un sentido literal, la respuesta es no. Los eventos ocurrieron, los recuerdos existen. Sin embargo, sí podemos cambiar la forma en que interpretamos nuestro pasado, cómo lo integramos en nuestra identidad, y cómo influye en nuestras decisiones futuras. Quizás Anne y Kerem, conscientes de esta imposibilidad literal, optan por una estrategia más sutil: la reinvención. Una reinvención que no niega el pasado, sino que lo utiliza como base para construir algo nuevo y mejor. Imaginen que ambos tuvieran un momento difícil, una relación que terminó mal, o un proyecto que no salió como esperaban. El deseo de borrarlo sería natural. Pero en lugar de eso podrían haber aprendido valiosas lecciones de esas experiencias. Anne quizás aprendió sobre sus límites y sobre lo que realmente busca en sus relaciones. Kerem tal vez descubrió la importancia de la perseverancia y de la humildad. Y en lugar de borrar esas lecciones, las incorporaron en su ser, permitiéndoles tomar mejores decisiones en el futuro. La fama sin duda añade una capa de complejidad a este tema. Las vidas de Anne y Kerem son públicas, y sus errores o momentos de debilidad son, a menudo, amplificados. En este contexto, la idea de borrar el pasado podría ser un intento de recuperar el control de su propia narrativa, de silenciar las voces externas que intentan definir quiénes son basándose en fragmentos de su historia. Podría ser una forma de decir: este es quien fui, pero esto es en quien me estoy convirtiendo. Podríamos incluso especular sobre qué tipo de pasado podrían querer borrar. Quizás sean relaciones pasadas que causaron controversia. Tal vez sean decisiones profesionales que luego lamentaron. O simplemente momentos en los que sintieron que no estuvieron a la altura de las expectativas, ya fueran suyas o ajenas. La búsqueda de la perfección es una carga pesada, y cuando eres una figura pública, esa carga se multiplica. En última instancia, la decisión de borrar el pasado no es tan simple como borrar un archivo de una computadora. Es un proceso complejo que involucra autoconocimiento, aceptación y una fuerte voluntad de seguir adelante. Y para figuras públicas como Anne de Burla y Kerem, este proceso se lleva a cabo, en gran medida, bajo la atenta mirada del público. Si ellos realmente deciden borrar el pasado, no será un acto secreto, sino una evolución observable en sus carreras y en su proyección pública. Podríamos ver cómo cambian sus enfoques, cómo sus nuevas obras reflejan una madurez y una sabiduría adquiridas a través de sus experiencias, incluso de aquellas que preferirían olvidar. Es fascinante pensar en cómo estas dos personalidades, tan influyentes en sus respectivos campos, podrían navegar por la idea de un pasado que desean dejar atrás. ¿Será que su estrategia es la de la negación, la del olvido forzado, o la de la transformación y el aprendizaje? Creo que la respuesta más probable y la más saludable es la última. Porque un pasado negado o ignorado tiende a resurgir de formas inesperadas. En cambio, un pasado aceptado, comprendido y trascendido, se convierte en una fuente de fuerza y sabiduría. Así que, para resumir, hemos explorado la idea de Anne de Burla y Kerem decidiendo borrar el pasado. Hemos discutido que si bien el borrado literal es imposible, la estrategia de reinvención, aceptación y aprendizaje es una forma poderosa de manejar nuestro pasado. Para figuras públicas, esto implica un complejo juego de control de narrativa y evolución personal. Hemos considerado que la clave no está en olvidar,
sino en transformar, en utilizar las lecciones del pasado para construir un futuro más fuerte y auténtico. Y en este sentido, si Andy y Kerem han decidido borrar el pasado, probablemente lo han hecho no eliminando los recuerdos, sino reescribiendo su significado y su impacto en sus vidas actuales y futuras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer sumergirnos en esta interesante reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez la necesidad de borrar algo de su pasado? ¿Cómo creen que Andy y Kerem podrían estar abordando esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.